Buenas tardes y vamos a comenzar con la conversación de esta tarde, que además es la última de este primer periodo, antes de la Navidad. En España tenemos este mes de diciembre tan peculiar y tan particular, con todas las fiestas de la Constitución, de la Inmaculada, y nos quedaba ahí también un martes de diciembre, entre la Semana de la Inmaculada y la de la Navidad, y hemos pensado que quizás pues con esa interrupción de este martes que es festivo, del próximo martes que es festivo, pues era mejor ya retomar la siguiente conversación después de las fiestas de Navidad, ya en el mes de enero. Entonces vamos a cerrar esta primera parte de las conversaciones de San Esteban dedicadas al tema de la verdad, veritas, verdad, reflexionando, dialogando, pensando sobre la realidad social. Y para ello tenemos a un gran experto, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, que es Guillermo Fernández Maillo, al que le agradecemos que haya venido a compartir esta tarde con nosotros y a compartir también sus conocimientos. Él es sociólogo de formación, también trabajador social y máster en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales. En la actualidad es el director general de la Fundación de las Hijas de la Caridad, que simplemente con decir este nombre nos podemos ya todos imaginar cuál es la finalidad, cuáles son las actividades de esta fundación. Hasta que ha asumido este cargo ha sido anteriormente y durante 10 años ha trabajado en Cáritas y ha sido también miembro de la Fundación FOESA. En Cáritas ha sido miembro del equipo de estudios, de técnico del equipo de desarrollo institucional, subdirector de Cáritas en la Vicaría Quinta y ha trabajado también en otras vicarías de Madrid, subdirector de las obras sociales diocesanas, director del Centro de Tratamiento de Adicciones, coordinador del programa rural, educador del Centro Calor y Café para personas sin hogar y coordinador técnico del área de menores y juventud. Digo todo esto para que veamos que su experiencia práctica es amplia y que abarca muchísimos sectores del trabajo social, desde el mundo rural, la juventud, las adicciones, lo que puede ser también las personas sin hogar. Él, como digo, ha sido el coordinador del informe FOESA del 2018, del cual pues, nos va a hablar, que lleva por título La gran desvinculación. A muchos de nosotros lo del informe FOESA nos suena a esos informes del tardofranquismo en donde se contaban cuál era el número de neveras que había por los hogares españoles, en donde casi se iba haciendo la crónica del desarrollismo español a partir de los mediados de los años 60. Como le ocurrió a muchas de estas instituciones, creo que entró en crisis hasta que después de un periodo de crisis la asumieron distintas instituciones, Cáritas y algunas universidades católicas también de nuestro país, como es la Universidad Pontificia de Comillas. Y ahora ya no anualmente, pero sí con cierta periodicidad, 3, 4 años, publican unos informes sociales realmente interesantes por lo rigurosos que son. En el último informe FOESA, en el 2018, no sé, pero habréis trabajado unos 50 técnicos. Sí. Ponle un cero más. Ponle un cero más. 500, pues fijaros, ¿no? 500 entre sociólogos, economistas, trabajadores sociales. Entonces nos presenta una fotografía, yo creo que muy rigurosa, muy bien pensada, muy bien elaborada de cuál es la realidad social de España. Además lo hacen no apabullando con datos, sino con esa palabra que hoy se utiliza tanto, que a mí personalmente no me gusta mucho, que es construyendo un relato. Es decir, dando una interpretación de qué es lo que nos está ocurriendo como sociedad, lo que ellos llaman la gran desvinculación, y por qué nos está ocurriendo esto, que es fundamentalmente por un cambio, por una transformación enorme del modelo social que teníamos en España y que tenemos en Europa. Y lo hacen sin alarmismos. Al final del informe dicen que todavía estamos a tiempo para reconducir la situación. Y además proponen
no solo medidas económicas, sino medidas culturales, medidas de mentalidad, medidas sociales, de fomento del asociacionismo, de fortalecimiento de la sociedad civil, de fomento de la comunidad. A mí me parece un informe que, además, creo que este año en octubre han actualizado con los datos que recogían después de la pandemia. Me parece que es un informe que merece la pena de ser conocido, ser pensado, ser divulgado y ser analizado. Con esto ya acabo. Lo hemos introducido en estas conversaciones dedicadas al tema de la verdad, porque en la presentación que se hace del informe lo hacen con un vídeo que se puede ver todavía en la red, en donde dicen: una es la realidad que ves y otra es la realidad que es. Y además ponen el hashtag la realidad que es. Es un vídeo muy bien hecho, en donde una persona con unas gafas de realidad virtual camina por la calle y ve una calle pues llena de tranquilidad, de apacibilidad, de personas sonriendo. Esa es la realidad que vemos y que nos quieren hacer que veamos, ¿no? Y en un determinado momento se quita las gafas de la realidad virtual y ve un abismo. Y lo que era la calle apacible, comienzan a haber carteles en donde se señala el problema de la vivienda, el problema de la precariedad laboral, donde un porcentaje muy alto de personas tienen contratos por un día, por horas, por semanas, el problema de la atención a los ancianos, el problema demográfico y algún otro problema que yo es la primera vez que lo he visto, además así apuntado y con tanta claridad en un informe sociológico sobre la realidad española, como es lo que ellos llaman la crisis de los cuidados. El darnos cuenta que un porcentaje muy grande de nuestra población está necesitando y va a necesitar cuidados, que muchos de ellos recaen sobre las mujeres en los hogares o sobre personas que están en una situación también pues de infracontrato laboral, ¿no? Me parece, como digo, que es un informe que al menos los resúmenes que se pueden ver en la red, Guillermo nos hablará de ellos, pues merece la pena tenerlos en cuenta, contemplarnos, para saber cuál es la realidad que es y no la que nos quieren hacer ver. Bueno, pues Guillermo, nada más te doy la palabra y lo dicho, ¿no? Que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Y efectivamente yo creo que la obsesión en mi vida ha sido siempre intentar entender lo que yo muchas veces había estado viendo a lo largo de mi vida profesional con la gente que estaba sufriendo más en esta sociedad. Tú estás metido mucho en la brega de lo cotidiano, haciendo cosas, plantando proyectos, mirando el rostro de la gente, viendo qué podemos hacer, por dónde podemos caminar juntos. Pero llegó un momento en mi vida que necesitaba comprender mucho más allá las razones de por qué le sucedía eso que le estaba pasando a la persona que tenía delante. Y desde ahí un poco, junto con otros compañeros, iniciamos otra etapa profesional donde poníamos la mirada más en los elementos estructurales que intentaban explicar lo que le pasa a la gente, ¿no? En lo cotidiano, lo que le sucede, ¿no? Y fruto de toda esa reflexión, de ese gran equipo humano que nos ha acompañado en este proyecto, el informe FOESA, es un proyecto que se desarrolló a lo largo de tardamos 5 años en elaborar un informe de estas características, y también la interpretación del mismo también tiene una cierta durabilidad en el tiempo, ¿vale? Porque estamos hablando de fenómenos estructurales que están por debajo del cambio de modelo social. Es lo que hoy me gustaría un poco compartir con vosotros y dialogarlo y comentarlo, ¿no? Pero antes de empezar quisiera dar gracias a el profesor Sisto José Castro, que fue el que inauguró estas conversaciones, porque dijo 3 cosas que a mí me dan tiempo a comentaros cuál va a ser el talante de lo que yo os quiero contar, ¿no? Una primera cosa que dijo Sisto José fue que la verdad tiene que ver con lo contrario del olvido. Y yo quiero agradecer al equipo de las conversaciones no haberse olvidado de esta cuestión, de la realidad social dentro de todas estas conversaciones, porque la única manera de mantener la atención sobre lo que nos está sucediendo es hablar de ello y no ignorarlo. Otra de las cuestiones que planteó es que dijo una frase que me gustó mucho y dijo algo así como: seguro que estás equivocado si me lo dices en una sola frase,
¿vale? Él hablaba del Twitter como nuevo modelo del marco social de cómo entendernos entre nosotros. Entonces él decía un poco que, bueno, que a veces el tema de la verdad es absolutamente imposible explicarlo en una frase, y si lo quieres decir en una frase, seguro que es mentira, te has equivocado, ¿no? Bueno, pues el informe FOESA tiene cientos de páginas que voy a intentar resumir en 40 minutos, con lo cual me vais a perdonar si me paso un poquito, pues porque es intentar explicar un poco esto del cambio del modelo social es un poco complicado y es un poco extenso, hay muchos factores y muchos elementos que están influyendo. Y por último, también dijo una cosa que también me gustó mucho, que tiene que ver cuando analizaba cuál era ese significado de la verdad y ponía sobre la mesa el elemento que él llamaba la dictadura de la opinión. Quizá este tema de la realidad social es uno de los temas que más juego da para opinar y del que todo el mundo sabe. Todo el mundo opina, todo el mundo dice y todo el mundo tiene razón, ¿no? Un poco la invitación de este informe es entender que la realidad social es una realidad muy poliédrica, que hay que mirarla desde muchos frentes, que es tremendamente compleja de mirar y donde precisamente las ciencias sociales intentan dar un poco respuesta a qué es lo que está sucediendo y que no es un tema sobre el cual se pueda opinar de una manera vaga o sin fundamento, ¿no? Aunque es verdad que al final todo el mundo opinamos, ¿no? Lo resumo en una frase esto de la opinión cuando me encuentro con personas en que les digo, mira lo que le está pasando a Felipe que está ahora mismo en la calle, y entonces la persona me dice, sí, es que es una persona que es vaga, es una persona que no ha querido encontrar trabajo. Razonamientos simples ante una realidad tremendamente compleja que hay detrás de la realidad de Felipe y que es lo que se ha encontrado a lo largo de su vida. Bueno, una sociedad desvinculada. Este es quizá el leitmotiv del conjunto del informe. Resumir un informe de esta envergadura en una sola palabra nos costó al comité científico del informe pues como 2 meses. Poder intentar dar con lo que queríamos exactamente decir, ¿no? Al final el informe lo que intenta un poco es describir cómo a lo largo de mucho tiempo se han ido rompiendo los vínculos de responsabilidad que tenemos los unos hacia los otros, que es lo que verdaderamente construye el que podamos formar parte de una sociedad homogénea, una sociedad a veces diversa, una sociedad plural, una sociedad que se dota de una serie de elementos para poder funcionar hacia adelante. De alguna manera, el leitmotiv final del informe es cómo describir un proceso en el cual, poco a poco, Ricardo y yo nos hemos ido alejando de la responsabilidad que teníamos el uno para con el otro para poder convivir, para poder vivir. Ese es al final el leitmotiv final del informe, cómo se ha producido ese proceso de desvinculación. Para ello, como comentaba Ricardo, hemos intentado construir un razonamiento que nos vaya llevando poco a poco, nos vaya metiendo hasta un final, que es un final que lo llamábamos de indignación esperanzada. Un final donde pudiéramos poner sobre la mesa algunas conversaciones, de hecho las llamamos así, conversaciones, que os voy a transmitir en el final de este rato que pasemos juntos. Os voy a transmitir 4 o 5 conversaciones que nos parecen básicas para trabajar esta recuperación o este intento de que no aumente esa situación de desvinculación o de responsabilidad para con el otro. Bien. La primera pregunta que nos hacíamos es, vale, ¿cómo está produciendo esa transición de nuestro modelo social? Entonces, claro, aquí nos remontábamos casi hasta la Revolución Francesa para intentar un poco comprender cuáles han sido los diversos factores que habían ido, de alguna manera, construyendo ese proceso de vinculación social. No voy a entrar en estos caminos que las personas hemos construido a lo largo de cientos de años para poder llegar al punto en el que nos encontramos. O sea, digamos que hemos vivido una gran historia de construcción de progreso, de construcción de modelo social, que podríamos fecharla en torno a esa fecha de la Revolución Francesa y que empezó a quebrarse allá por mediados de los 70, principios de los años 80 del siglo XX. Ahí empezó un poco la quiebra de este gran proceso de progreso, ¿no? Ahí os señalo muchos de los caminos que hemos recorrido a lo largo de muchos años, ¿no? De muchos años de gentes que han luchado porque ese modelo social fuese más igualitario, fuese más compartido y donde construyésemos una sociedad en común, ¿no? Pues desde los actores clásicos,
desde las construcciones de los estados de bienestar social a los que haré referencia un poquito más adelante, de todo lo que ha sido la trayectoria de la construcción de los derechos humanos, o de todo lo que han aportado los diversos movimientos sociales a lo largo de, sobre todo, los últimos 60, 70 años, ¿no? Ahora mismo, el movimiento social más activo que estamos viviendo, pues el movimiento ecologista, ¿no? Por ponerle nombre a uno de ellos, ¿no? Bueno, pues a lo largo de muchos años hemos recorrido muchísimos muchos caminos para ir confluyendo hacia un cierto modelo de social, un cierto modelo de protección, un cierto modelo de acompañamiento entre todos nosotros. Pero esos caminos se han ido produciendo, como os comentaba, a partir de hace unos 40, 50 años, una serie de brechas, ¿no? Una serie de brechas que han ido erosionando el sistema, ¿no? Desde lo que ha sido la pérdida de valor del concepto de lo institucional, es decir, las instituciones. Uno de los investigadores del informe, Gregorio, siempre decía: no entiendo cómo la gente se mete con las instituciones, cualquier tipo de institución, porque la institución es clave para mediar en la convivencia entre nosotros. Podrán funcionar mejor, podrán funcionar peor, pero son la salvaguarda de que no nos estemos matando los unos a los otros. Entonces, se ha ido produciendo progresivamente un marco de erosión institucional, o un marco de crisis tras crisis, donde la solidaridad ha sido una solidaridad muy reactiva, donde la solidaridad ha sido una solidaridad de la emergencia. No sé si recordáis cuando empezaba la pandemia esta idea de saldremos mejor de la pandemia, saldremos mejor. Bueno, los datos no apuntan a que estemos saliendo mejor de la pandemia, no están apuntando en ese elemento. Fenómenos como la globalización, ¿no? Una globalización donde de alguna manera carece de modelo, carece de una conducta normalizada, carece de corazón, en definitiva, ¿no? Eso que llamamos una globalización sin etos, ¿no? La preponderancia del elemento del individualismo meritocrático, ¿no? Quiere decir, esa idea que en lo social muchas veces se pone encima de la mesa y se dice: no, la persona es la responsable de su propia vida, ¿vale? Bien, yo creo que todos lo firmamos, pero también firmaríamos decir: vale, es responsable de su propia vida en pie de igualdad si ha tenido las mismas oportunidades, porque si no las ha tenido es difícil que podamos exigirle la misma responsabilidad. Hay un investigador de la desigualdad a nivel mundial, el serbio Branko Milanovic, que un poco en un momento determinado de su vida se dedicó, la gente hace cosas muy raras, se dedicó a calcular en qué medida la vida de las personas dependía de factores personales o dependía de factores exógenos a la persona. Y al final, después de muchos cálculos, es un matemático, después de muchos cálculos, de meter muchas variables en los modelos de predicción, lo que nos dijo es que aproximadamente solo el 25% de lo que hacemos cotidianamente depende de nosotros. El resto depende de lo que nos rodea, ¿vale? Con lo cual, poner en valor ese elemento del individualismo. Y por último, fenómenos como la xenofobia, la porofobia, el odio a los pobres, ¿no? En ese sentido, cómo se ha venido implantando en estas últimas décadas entre nosotros. Y ahora mismo, bueno, yo vengo de una comunidad autónoma donde se han aprobado los presupuestos de la comunidad autónoma, y una de las medidas que se han aprobado para poder llegar a un acuerdo político es hacer una auditoría de los proyectos de los MENAs, ¿vale? Es una medida de odio. Y desde el punto de vista eclesial, que yo pertenezco a una entidad de la Iglesia, es un pecado. Bueno, estos caminos que hemos recorrido a lo largo de tantos años, estas brechas que se han ido produciendo, lo que nos van a plantear es cuáles son las alternativas o cuáles son los elementos que están en este momento encima del análisis de ese modelo, que de alguna manera nos están indicando los riesgos a los que nos estamos enfrentando fruto de esas brechas que se vienen produciendo. Nosotros hicimos ahí un análisis de cuáles podrían ser esos grandes riesgos sociales. Digo, aquí a nivel de riesgo social puede haber muchos y son muy conocidos, ¿no? Pero hicimos una selección, intentando ver cuáles podrían ser los más destacados, los riesgos que influían más de una forma estructural en ese cambio
de modelo social. Y seleccionamos algunos que voy a compartir con vosotros. Puede haber otros también, puede haber otros, pero el equipo pensaba que eran estos quizá los riesgos sociales más claves, ¿no? Uno de ellos, uno de los riesgos tiene que ver con un ámbito que las ciencias políticas atienden muy poco, que es el ámbito de lo demográfico. Curiosamente, la demografía es una ciencia que visualiza el largo plazo, visualiza los largos plazos. Entonces, claro, nadie le hace ni caso. Pero claro, las decisiones políticas están marcadas por los periodos electorales. Entonces, lógicamente, la evolución, por ejemplo, de la situación de las personas mayores en nuestro país se ve en el largo plazo. El problema de las pensiones se ve en el largo plazo, pero no somos capaces de tomar decisiones en el largo plazo. Las tomamos pensando en el votante, en las personas que van a cooptar el acceso al poder dentro de un marco administrativo o un marco geográfico determinado. Entonces, cogimos la demografía como un elemento relevante que pensábamos que era un gran riesgo estructural. Y en ese elemento de riesgo demográfico señalábamos algunos elementos, ¿no? Por un lado, el aumento de la esperanza de vida, que era una cosa súper positiva y algo que está fenomenal, cada vez vivimos más, ¿vale? Y vivimos mejor. Paralelamente a esto, cómo se van conformando nuevas estructuras de los hogares. Nuestro estado de bienestar está pensado para la familia nuclear, pero no está pensado para otros modelos familiares, para otros modelos de convivencia, no está pensado para ello y no se está adaptando con la suficiente velocidad a esos modelos. De hecho, ahora mismo uno de los grupos en mayor pobreza a nivel social son las mujeres solas con hijos, y ese modelo familiar es un modelo que no tiene prácticamente ningún tipo de apoyo por parte del sistema porque no está pensado para ese modelo familiar. Y por otro lado se unía un tercer elemento que era la baja natalidad, el no tener hijos. Esos elementos, esas nuevas realidades, de alguna manera necesitaban de una serie de políticas que pudieran mejorarlo en el ámbito de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que son políticas cimentadas sobre el barro, ¿no? Son tambaleantes. O imaginaos, pues no sé, no he visto el exterior del espacio del convento de San Esteban, ¿no? Pero en algún momento puede haber estos arbotantes que sujetan la estructura. Pues en el caso de nuestras políticas sociales en el ámbito demográfico, esos arbotantes se están debilitando, están muy frágiles, como veis un poquito en la imagen, ¿no? Entonces, por un lado, las políticas de conciliación laboral son muy débiles, las políticas migratorias solo se piensan en términos de seguridad, no se piensan en términos demográficos, en la necesidad que tenemos de personas migrantes de otros países que vengan a convivir en el ámbito no solo de España, sino en el ámbito del marco europeo, ¿no? La falta de políticas relacionadas con la crianza. Bueno, son elementos de largo recorrido y que de alguna manera están influyendo como un gran riesgo social en el conjunto de ese modelo de protección que nos hemos dotado y que de alguna manera está poco a poco cambiando, está poco a poco estructurándose a través de nuevas brechas en su conjunto. Esa situación de esa evolución demográfica lo que ha generado o lo que está generando es lo que hemos denominado la crisis de los cuidados, ¿no? La crisis de los cuidados lo representa esa mujer tirándose de los pelos. ¿De acuerdo? Yo creo que algunas de las personas que estáis en las salas vais a ver reflejado por este elemento de la crisis de los cuidados, ¿no? La crisis de los cuidados lo que tiene que ver es con lo siguiente, ¿no? De alguna manera nosotros hemos entendido que para cuidar a la gente hay que cuidarla en casa, es el mejor sitio para cuidar a las personas, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en eso, ¿no? Si yo quiero que me cuiden, pues que me cuiden en mi casa, pues claro, pues normal, pues donde más te quieren, donde mejor te conocen, donde mejor me siento, es donde yo hago mi vida, etcétera, etcétera. Pero claro, el que te cuiden en casa tiene una serie de consecuencias, sobre todo en el marco familiar, ¿no? Y es un poco pues la feminización o la carga del cuidado sobre las mujeres, y eso genera una serie de elementos que van en contra de los elementos de igualdad. Cuando le preguntas a mujeres y hombres quién cuida a la gente en casa, te das cuenta que aproximadamente cuando son personas mayores el cuidado recae 8-2 entre mujeres y hombres, de cada 10 personas 8 son mujeres y 2 son hombres, pero en el caso de los niños 1 es hombre y 9 son mujeres en el cuidado del entorno familiar, ¿no? Si esa familiarización de los cuidados no funciona, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es acudimos al mercado como respuesta. Yo no puedo cuidarlo, bueno, pues voy a intentar acudir a alguien que, pagándole, espero que contratado, ¿vale? Espero que al menos que esté contratada la persona, pueda trabajar cuidando a mi ser querido, y eso genera puestos de trabajo, y eso está bien, ¿no? Pero ¿a quién se puede permitir eso?
Pues el que tiene dinero, el que tiene una renta suficiente para cubrírselo. Con lo cual, la solución del mercado solo puede satisfacer a determinados sectores de nuestra sociedad. Bueno, pues entonces, si en la familia hay dificultades y además genera una serie de problemas, si no tengo medios para contratarlos en el mercado, tengo unas políticas públicas que pueden ayudar a intentar generar mecanismos para ese cuidado. Bueno, pues las políticas públicas en términos de dependencia ni se las ve ni se las espera en ese sentido, ¿no? Yo creo que todo el mundo somos conscientes de que con el COVID cómo ha explotado el sistema sociosanitario de este país en el marco de las residencias de personas mayores. Digo, nadie atendía, o sea, parece que nadie de fuera de ese marco conocía lo que estaba pasando en esas residencias. No en el sentido de que estuviera pasando algo malo, de que los trabajadores de las residencias no estuvieran trabajando bien, sino que era un sistema tremendamente débil, del cual no se estaban ocupando absolutamente nadie. Mientras no pasaba nada, nadie decía nada, pero ahora de repente el COVID lo ha hecho explotar. Y es un tema que tendremos que revisar entre todos, ¿no? No hay políticas sociales fuertes en ese ámbito. Sí una buena la profesionalización del marco de los cuidados, que puede ser un elemento positivo, pero, como os digo, ni se lo ve ni se le espera. Si no responde la familia, si no lo puede permitir y las políticas públicas son muy débiles, bueno, ¿qué nos queda? La comunidad como actor, ¿no? O sea, ¿en qué medida las comunidades, la vecindad, puede convertirse en cómplice del tamaño de los cuidados? Pero como veréis, este informe se llama la gran desvinculación porque la comunidad está claramente retrocediendo en su responsabilidad para con los otros. Esto es la crisis de los cuidados. Y al final tenemos que preguntarnos quién los debe prestar, desde dónde se deben de prestar, cómo deben hacerse, cuál es la protección que queremos para con nosotros. Y además los cuidados entendidos desde que nacemos hasta que morimos. No solamente en el ámbito de un marco de una dependencia, sino el concepto de cuidado en el sentido más transversal de la realidad. Otro de los elementos estructurales que veíamos como gran riesgo social era esta palabra de la desigualdad, que se puso tan de moda a partir de la crisis del 2008. Como la desigualdad lo único que significa es cómo nos alejamos, hay grupos de personas que se alejan del centro social, se distancian del nivel de oportunidades y además desigualdades en diferentes ámbitos. Y exploramos muchas desigualdades en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el empleo. Ahí está reflejado en la figura del camarero, ¿no? O sea, en qué medida cuando a uno está sentado tranquilamente en la terraza de un bar, algo que hemos estado deseando hacer durante la pandemia, después del confinamiento, prestábamos atención, más que nada poder estar sentados al sol con los amigos, pero no prestábamos atención al que está viniendo a servirnos el café o la cerveza. ¿Qué le está pasando a esa persona? Bueno, enormes desigualdades dentro del marco del empleo o dentro del marco de la educación. La educación es uno de los pilares contra la desigualdad que hay en nuestro país. Todo lo que no se va a apostar ahí va a generar grandes elementos de desigualdad. Hay comunidades autónomas donde están produciendo enormes desigualdades en relación a la distribución de dónde estudian los niños en función del marco donde está ubicada la ciudad y en relación a la renta que se está produciendo en cada uno de los lugares de esa ciudad. Las diferencias que hay en términos de salud, de acceso a los servicios sociosanitarios, ¿no? Por ejemplo, ha habido momentos recientes de este país donde hemos ido pasos para atrás en relación a la regulación de acceso al derecho a la salud, excluyendo, por ejemplo, a los inmigrantes irregulares o excluyendo a personas españolas que no han cotizado, cosa que teníamos resuelta. Hemos vuelto a lo largo de la última década a caer en ese tipo de problemas. Desigualdad en el ámbito de los ingresos, de lo que ganan unos respecto a los otros, desigualdades en términos de género, desigualdades en el acceso a la vivienda, que no decir del tema del acceso a la vivienda, que no sepáis muchos, o inclusive desigualdad en tener una familia, ¿vale? Ahí en el dibujo aparece una persona cantando, pidiendo algo a alguien, ¿no? Esa persona no tiene a nadie a su alrededor que le pueda apoyar para nada. El tener una familia, tener un núcleo de relaciones a tu lado es una enorme salvaguarda en términos de desigualdad. Solo voy a abordar dos datos en toda la charla. Para mí, mi tentación de sociólogo cuantitativo era infectaros a tablas, gráficos y cosas, ¿no? Pero bueno, hoy solamente os he traído dos, ¿vale? Una primera es esta.
¿Qué significa esta imagen? Esta imagen es información de este año, ¿de acuerdo? Es una información más reciente que disponemos en términos de qué está pasando en los diferentes grupos sociales de nuestro país, ¿no? Esta imagen lo que representa es, si dividimos la sociedad en 4 grandes grupos, que veis ahí, los que están integrados plenamente, que no tienen ninguna dificultad, los que están integrados de forma precaria, que no tienen grandes problemas, pero algún problemilla tienen en la vida. La exclusión moderada es cuando se empiezan a acumular ya problemas de manera importante, o la exclusión severa, que es los grupos sociales en este país que tienen enormes dificultades porque tienen una gran acumulación de problemas en las diferentes dimensiones de la vida, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito del acceso a la vivienda, en el ámbito de tener poco dinero. Bueno, en todos esos ámbitos que al final son los que hacen que al final de mes podamos vivir de una manera más o menos holgada. Lo que ha sucedido desde antes de la pandemia a la situación actual, lo que más, como observáis, es una enorme precarización, ¿vale? Una enorme precarización. Veis cómo la banda naranja en la parte de la integración tiende a bajar la integración plena, se acumula en la integración precaria y el resto de los grupos tienden a aumentar. Esto no son barritas, detrás hay cifras, hay personas. Si nos fijamos en la última barrita, ese grupito naranja, que es las personas de este país que acumulan más dificultades y más problemas, son aproximadamente 2,2 millones de conciudadanos y ciudadanas que viven en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y que son vecinos de nuestros barrios. Esa pequeña barrita, 2,2 millones de personas. Ese fenómeno de acumulación en la cola de la distribución, donde se acumulan el mayor número de problemas sociales y la gente que lo está pasando peor, siempre que hay una crisis, tiende a aumentar, pero la mejoría no permite que descienda. Como mucho, lo que hace es mantenerse. Es decir, nuestro modelo de precariedad está construyendo, en el caso de España, un grupo permanente y crónico de personas que se encuentran en esa bolsa, independientemente a las políticas públicas que se estén aplicando. No fueron las mismas las políticas públicas que se aplicaron ante la crisis del 2008 que ante la crisis del COVID. No han sido las mismas. Sin embargo, el proceso de acumulación se ha producido igualmente. Y el segundo dato que os quiero comentar, ¿vale?, por bajar mucho más a una realidad mucho más concreta, ¿no? De esos 2,2 millones de personas, ahí hay un núcleo de personas que pueden estar entre 40.000, 50.000 en este momento en España, que es lo que llamamos, por ejemplo, las personas sin hogar. ¿De acuerdo? Bien, ese grupo durante el COVID aumentó casi 5 puntos durante este último pequeño periodo. Es decir, el grupo que peor está todavía lo está mucho más. Miramos a la población en general, pero si luego miramos también a grupos muy pequeños que están sufriendo las consecuencias de la ruptura del modelo, también están incrementándose. No os voy a aburrir con más datos. Pero este elemento estructural de desigualdad se traduce en una metáfora que tiene que ver al final con a qué aspiramos, cuál es lo que queremos para nuestros hijos, cuál es en definitiva lo que queremos ofrecer para que mis hijos estén mejor de lo que yo estuve, ¿no? Es decir, yo estoy mejor que estuvieron mis padres. Yo no tengo nada claro si mis hijos van a estar mejor de lo que estoy yo. Ese elemento se ha introducido, lo está introduciendo este mecanismo de la brecha, ¿no? Y ahí lo que ponemos es la metáfora de el ascensor social está roto. Hay una parte de la sociedad, en la tercera, la cuarta, la quinta planta, que tiene posibilidad de moverse, subir, bajar, mejorar, a veces un poquito a peor, pero tiene posibilidad. Pero luego hay una serie de grupos sociales, lo que llamamos la sociedad insegura o la sociedad estancada, donde el ascensor social prácticamente ya no funciona y en el caso de la sociedad estancada, ese ascensor social está roto, está totalmente roto. Y es muy difícil subir, de hecho no hay ni escalera para poder subir, con lo cual te estás quedando. Hay un tercio aproximadamente, bueno, un poquito menos de un tercio, en torno a un 22% de la población de España que podría estar en ese grupo de la sociedad estancada, que les va a ser muy difícil poder subir en ese ascenso social.
Si esta misma metáfora, fijaros, la aplico a las personas sin hogar, es absolutamente más descarnada. 3 de cada 4 personas que están sin hogar en este país se mantienen ahí a lo largo de los años de una forma crónica. Solamente hay una de las 4 que consigue no coger el ascensor, lo que consigue es abrir la puerta, coger el cable del ascensor, trepar por él y subir. Y a medida que esa persona está subiendo, a la vez hay otra que está cayendo por el hueco y le está reemplazando. Hay una reposición permanente de ese ámbito de realidad social más dura. Es un problema. La movilidad social en este país está parada y tiene mucho que ver con los diferentes efectos que tiene la desigualdad. Otro de los aspectos que veíamos como un gran riesgo social tenían que ver con los aspectos ligados con nuestra cultura democrática, con cómo pensamos la democracia. Porque al final la democracia es un mecanismo que nos hemos dotado entre todos, que al final a lo que responde es a poder no solamente opinar de lo que uno quiere, es lo primero que nos sale a votar, ¿vale? Sino que la democracia es un mecanismo que lo que nos permite es protegernos los unos a los otros, de alguna manera responsabilizarnos los unos de los otros. Y los mecanismos democráticos se están, desde hace ya bastante tiempo, se están esclerotizando. Los estamos dejando de usar en su origen primigenio. Los estamos de alguna manera, hay como una especie de arteriosclerosis dentro de la democracia, no solamente en nuestro país, sino en el conjunto de los países europeos. Aquí os pongo un ejemplo, aquí ligado a Castilla y León, ¿no? de cómo entendemos este tema, uno de los ejemplos que utilizamos para ver esa arteriosclerosis del sistema democrático en nuestro país, ¿no? O sea, de alguna manera, esos grupos que estaban en la tercera, cuarta o quinta planta son grupos que por su participación democrática tienen capacidad por poder influir hacia dónde pueden ir las políticas de este país. Por ejemplo, las personas mayores. Las personas mayores tienen una gran capacidad de poder elegir hacia dónde va el país porque son muchas, son votantes fieles de los partidos y además de ellos depende el gasto social. Casi un tercio del gasto social de este país está dedicado a las personas mayores, con lo cual son un enorme grupo de presión que puede votar, que puede decidir, que puede arrastrar y que tiene capacidad para hacer valer sus preferencias políticas. Sin embargo, esos grupos que están en esa sociedad más estancada apenas tienen capacidad de poner en pie sus propuestas, y es más, no solamente no tienen capacidad, sino que cuando comprenden que no tienen capacidad se desvinculan del marco democrático y se convierten en el caladero de los populismos que estamos viviendo en el conjunto de Europa, sin voz y sin poder, con una baja participación a todos los niveles, porque consideran que no tienen representantes de su realidad, ¿no? Bien, esos caminos que hemos recorrido, esas brechas que han surgido en el modelo, tienen unos grandes riesgos estructurales a los que estamos enfrentando y que de alguna manera también están por debajo de ellos se está produciendo una corriente de, vamos a decir, de cómo estamos pensando la sociedad esto que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el informe nos planteamos una pregunta que tenía que ver con, bien, ante esos cambios, ante esas brechas, ante esos riesgos que están produciendo, ante las consecuencias que se estaban provocando en términos de movilidad, en términos de desigualdad, en términos que esas consecuencias se están produciendo realmente, ante las políticas que se estaban aplicando para poder paliar todo ese tipo de efectos, ¿cuál estaba siendo la opinión y la reacción de la gente ante todo eso que estaba sucediendo, ¿no? Y ese análisis lo hicimos, era una mezcla entre esas dos palabras, entre la indignación y la esperanza. Era una mezcla de ambas cuestiones. Y hemos vivido en los últimos, sobre todo, 10, 12 años, un movimiento pendulante en torno a esta cuestión, ¿no? Esta indignación y esta esperanza. Ahí veis en la línea, en el timeline, veis un poco las principales, los dos grandes polos de indignación que se han construido a lo largo de estos últimos 12 años, ¿no? Un polo que viene por la parte de arriba y un polo que viene por la parte de abajo, ¿no? Un polo que viene por la parte de arriba que de alguna manera tira de ese modelo hacia un lado,
tirar ese modelo hacia un lado, y por la parte de abajo hay otras fuerzas que están tirando también de ese modelo hacia otro lado, ¿no? Ambas fuerzas son fuerzas de indignación. Ambas son fuerzas de indignación y ambas fuerzas intentan un poco de alguna manera ubicarse en esa línea de la desesperación o la desesperanza, ¿no? Esas dos fuerzas atraviesan las diversas crisis que hemos venido recorriendo a lo largo de estos años, ¿no? Pues la gran recesión del 2008, la crisis de los refugiados que vivimos en Europa, la crisis de la emergencia climática, la crisis del COVID en la que estamos todavía metidos, la crisis energética que vamos a empezar a notar en nuestras facturas de mes a lo largo de este invierno. Todos somos conscientes de ello, ¿no? Y veis todos los movimientos que se van produciendo y que de alguna manera van influyendo en la construcción de lo que, vamos a decir, por usar una palabra sencilla, culturalmente se viene instalando en la mentalidad del conjunto de la sociedad, ¿no? Un movimiento donde lo que predomina es el elemento del retorno de lo emocional. El retorno de lo emocional. Es una cuestión, de alguna manera, por ejemplo, hace unos cuantos años, cuando pensábamos, bueno, ¿y cómo resolvemos el tema de las pensiones? ¿Vale? Bueno, pues había soluciones técnicas, hay soluciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, nuestro ministro de Seguridad Social es un técnico y lo que propone son soluciones técnicas. Sin embargo, detrás de ello lo que hay es otros elementos de miedo por parte de la población, ¿vale?, a perder una serie de derechos, una serie de circunstancias que de alguna manera puedan generar dinámicas que nadie quisiéramos vivir, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos transitado en nuestra dinámica social de intentar resolver las cosas por argumentos administrativo-técnicos, de acuerdos y alianzas, a intentar poner sobre la mesa una resolución que tiene que ver más con los elementos de la tripa, con los elementos más de carácter emocional, ¿no? Y de ahí la emergencia de los nacionalismos, de los populismos, de este tipo de situaciones que para nosotros eran desconocidas en nuestro marco, vamos a decir, de generación, en los últimos 20, 25, 30 años. Y esa cuestión emocional, fundamentalmente, la que ha marcado todo es el miedo. El miedo. Vivimos en una época de miedo. Esta incertidumbre de hacia dónde vamos, esa incertidumbre nos traslada a una situación fundamentalmente de miedo. Yo no sé si alguna vez habéis oído esa frase de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿vale? ¿Cuántas veces lo habéis oído en estos últimos años? Bastantes veces, ¿no? Y claro, el pasado no vuelve. El pasado no existe. Esto es lo que llaman las retropías. Pensar que el pasado va a volver a sacarnos las castañas del fuego. Pero no. Entonces nos hemos instalado un poco, muchas veces, en esa sensación, por el miedo que tenemos a la incertidumbre a la cual nos enfrentamos, ¿no? Esas incertidumbres, esos miedos, están generando reacciones emocionales. Y aquí os pongo un ejemplo. Una de las reacciones emocionales que se está presentando en el marco social es el penalizar, el tratar a los que están peor, a los que tienen alguna desigualdad, intentar favorecerles para que se acerquen al marco social, ¿de acuerdo? O sea, esa gran desvinculación, uno de sus elementos, uno de los ejemplos, tiene que ver con que en qué medida hay grupos sociales que lo que pretenden es romper con las políticas que intentaban un poco acercar al conjunto a aquellos que por determinadas circunstancias estaban en una situación de desigualdad, bien sea por género, bien sea por elementos que tienen que ver con la edad, bien sea que ver con diversos elementos que van generando desigualdades a lo largo de la vida. Y aquí me quiero parar en un tema porque me parece muy interesante este ejemplo, que es una historia que tiene que ver con cómo muchas personas han transitado a empezar a pensar que lo importante es no tanto los que más sufren, no tanto los que tienen dificultades en términos de desigualdad, sino que lo importante son las mías, las que yo tengo, las que a mí me pasan, y por eso tienden a penalizar las políticas positivas. Hay una socióloga norteamericana, Arlie Hochschild, ahí os pongo la carátula del libro, pues si alguno tiene interés en leerlo. Es un libro bien interesante. Este libro habla de la realidad americana, ¿de acuerdo? Pero en algunos de sus términos puede ser aplicable a lo que nos está sucediendo en Europa.
Esta mujer es una socióloga de las emociones. Ella estudia fundamentalmente los elementos de carácter emocional, ¿no? Entonces, esta mujer un día, para que os imaginéis un poco, y me quiero detener en esta anécdota, porque yo creo que es muy representativa de lo que nos está pasando en muchos factores. Esta mujer es una mujer, imaginaros, una mujer mayor, en Estados Unidos, mujer mayor, blanca, con el importante elemento de raza en Norteamérica, votante demócrata, amiga de Hillary Clinton, Universidad de Berkeley, California, ¿vale? Esa progresía norteamericana, demócrata, rica, ¿vale? ¿Veis un poco el perfil de esta mujer? ¿Vale? Bien, esta mujer un día se plantea, ¿por qué mis compatriotas votan a Donald Trump? ¿Vale? No entiende. Y además compatriotas que son muy pobres y no lo entiende. Entonces esta mujer hace un viaje a la empatía y durante 5 años viaja a las zonas más pobres de Estados Unidos para intentar conectar, conocer a esas personas que están apoyando el fenómeno de lo que en aquel momento se llamaba el Tea Party en Estados Unidos en relación a las políticas más conservadoras y sobre todo gente que no aceptaba de ninguna de las maneras que se le ayudara desde el Estado, algo que era muy difícil de comprender, ¿vale? Bien, esta mujer, después de esos 5 años de viaje a la empatía, nos cuenta 2 cosas y nos cuenta una metáfora que a donde yo quería llegar para compartir con vosotros. Imaginaros lo que dice, lo que le está pasando a mis compatriotas, lo que está pasando a estas personas es lo siguiente. Imaginaros que a ti te han dicho que te tienes que poner en fila, ¿vale? En una montaña, y hay una montaña en fila, ¿vale? Os tenéis que poner en una fila y si permaneces en esa fila, que es cumplir las normas, hacer lo que la sociedad está diciendo, cuando tú llegas arriba del todo, puedes ver que has cumplido el sueño americano, que has triunfado. Te formas, te cualificas, eres responsable de tu vida, compites, bueno, pues toda esta retahíla de valores de la sociedad norteamericana. Bueno, cuando llegas arriba, triunfas. ¿Y qué ha sucedido en estos últimos 10, 15, 20 años? Pues que muchos de las gentes que estaban en esa fila han empezado a ver pasar a sus lados, y ella dice, empiezan a ver pasar por delante de ellos a negros, a mujeres, minusválidos, y dice hasta los pelícanos pardos, ¿vale? Y es el sentimiento que se genera en esa fila, en ese momento, lo que da pie a que determinadas personas estén mostrando determinada reactividad a todo lo que significa el apoyo a grupos sociales que están alrededor con determinado tipo de dificultades y carencias. Termino diciendo una cosa muy bonita de este ensayo. Ella dice, al final, lo que le preocupa a sus compatriotas y lo que me preocupa a mí es lo mismo, y es qué va a ser de mi familia y qué va a ser de mis hijos. Y en eso estamos en el mismo punto y estamos de acuerdo. Os recomiendo este ensayo, un ensayo muy bonito para entender lo que está sucediendo. Que al final, ¿en qué se traduce? En esta imagen que os planteo, un cambio cultural. En este momento nuestro modelo social está tensado desde 2 polos, ¿vale? Hay una tensión, por un lado, de lo que llamamos el lugar del mundo del miedo sin esperanza. El mundo del miedo sin esperanza, donde se ubican todos aquellos que sienten que no tienen control sobre lo que les está sucediendo en la vida. Todas aquellas personas que de alguna manera entienden que hoy no tienen vivienda, que no saben cómo van a alimentar a sus hijos el día de mañana, que tienen dificultades para llegar al fin de mes, que de alguna manera han perdido la confianza en que desde lo colectivo, desde la sociedad, respondamos a sus necesidades. Es lo que llamaríamos el polo del mundo del miedo sin esperanza. Y en otro polo de la realidad que está tirando de él estaría lo que llamaríamos el mundo de la esperanza sin miedo. ¿Quién forma parte de ese mundo de la esperanza sin miedo? Bueno, pues aquellos que han conseguido acceder al mundo de las oportunidades y además las están acaparando fuertemente. Es esta sensación de yo puedo con todo, yo tiro con todo, yo voy para adelante, no pasa nada en mi vida, yo controlo mi vida, de alguna manera me aprovecho de todo, gestionan todo a su voluntad. Todas aquellas personas, los grandes triunfadores de estos últimos 30 o 40 años, las grandes fortunas que se han construido, ¿no? En ese sentido, ¿no? De alguna manera esa esperanza la han privatizado, la han hecho solo suya, solo para ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que estamos viviendo desde un punto de vista de discurso cultural es la tensión en nuestro modelo
que se está produciendo entre estos dos grandes polos, entre el mundo de la esperanza sin miedo y el mundo del miedo sin esperanza, ¿no? Y de alguna manera lo que plantea el informe, y con esto es con lo que quiero yo terminar y luego empezar a dialogar con vosotros, es cómo construir un horizonte ético que nos permita reducir esa tensión y reconstruir de alguna manera las bases de esa vinculación que históricamente hemos construido a lo largo de casi 250 años, pero que está quebrando, cómo volverla a reconstruir. Y entonces os planteo una serie de conversaciones, porque es que además casualmente cuando me invitó Ricardo a las conversaciones le dije, anda, pero si nosotros también tenemos conversaciones. Entonces yo, si quisiera programar para el año que viene, ya no para el 50 aniversario de las conversaciones de San Esteban, quisiera programar temas sociales, os ofrezco 5 ideas de 5 temas clave desde nuestro punto de vista de conversaciones a tener en cuenta en relación a la transformación de nuestro modelo social. ¿Cuáles serían estas conversaciones? Bueno, una primera aclaración. Para pensar en estas conversaciones tenemos que pensar si la forma que hemos inventado, que hemos construido a lo largo de estos años para sentirnos, todos los que estamos aquí, miembros de la sociedad, los mecanismos que hemos construido para sentirnos miembros de una comunidad, están quebrando o no. ¿Cuáles serían esos tres, desde un punto de vista muy global, esos tres mecanismos principales para sentirnos todos miembros de una sociedad, ¿no? Bueno, pues el primer mecanismo de inclusión tradicional que hemos construido en la sociedad capitalista desde la revolución industrial es el trabajo. Es un elemento fundamental, la importancia que tiene el factor trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno puede estar incluido socialmente si trabaja, si tiene un empleo. Cuidado, que tener empleo y trabajar son dos cosas totalmente distintas. Y si no, que se lo digan a todas las mujeres que cuando hemos hablado de la crisis de los cuidados han dicho, anda, pues yo trabajo y eso no es un empleo profesional, pero yo lo hago. Eso es trabajo. Trabajo no reconocido como empleo, pero trabajo que tiene que reconocerse. Bien, la inclusión en el mercado de trabajo, primer elemento fundamental para sentirse incluido. Segundo elemento, lo que llamamos la inclusión por los derechos, es decir, nosotros hemos votado una Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Qué dice? Derechos, ¿no? Derecho al trabajo, derecho a una vivienda, derecho a la protección política, derecho a... Hemos construido un marco de derechos que nos permite estar incluidos socialmente. Es decir, si yo, por el tema del empleo, puedo estar más o menos, también la sociedad habilita una serie de mecanismos para que también favorecer esa inclusión social. Y el marco normativo nos cuenta cuál es. Y otro mecanismo fundamental tiene que ver con mi responsabilidad, mi capacidad personal y de los que me rodean. Hay un investigador de la desigualdad que dice que inclusive si todas las oportunidades que tuviéramos las personas fuesen las mismas, si consiguiéramos un mundo, una sociedad, un modelo social donde todos tuviéramos las mismas oportunidades, a pesar de eso habría que tener siguiendo políticas públicas de apoyo, porque siempre habría gente que sus capacidades individuales o personales no llegarían para poder estar incluido por sus propios medios. ¿De acuerdo? Bien, teniendo en cuenta esos tres grandes mecanismos, os planteamos 5 conversaciones. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, intento ser lo más breve posible, ¿vale? Bien, la primera conversación tiene que ver con lo que hemos llamado nuevos escenarios de responsabilidad. Es decir, si vemos esa construcción que hemos ido realizando del espacio, ¿no? Desde la construcción de lo social, desde que hubo una época hace 200 años donde la seguridad de los trabajadores era prácticamente ínfima, que no existía, cómo el Estado social fue contribuyendo a esa construcción y cómo ahí se fue cooptando los formatos de cómo se tenía que construir ese marco del Estado social, donde de alguna manera poco a poco va transitando a la idea de no solamente el espacio del Estado social es algo un ente abstracto, sino que eso tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con lo público, tiene que ver con lo común. Ahora mismo os planteo una conversación
una discusión, una reflexión. Tenemos que pensar si en esa reconstrucción de lo social tenemos que volver a responsabilizarnos de cosas que o bien hemos abandonado o que bien han surgido de una nueva manera ante nuevos riesgos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, creemos que hay que empezar a hablar del derecho a estar protegido a lo largo de todo el ciclo de la vida. A lo largo de todo el ciclo de la vida. Creemos que tenemos derecho a pertenecer a una comunidad. Esto sería casi un derecho de tercera generación dentro de la estructura de los derechos humanos. El derecho a tener una comunidad donde desarrollarme, donde poderme desarrollar. Y ahí nos vamos a enfrentar a diversos problemas, ¿no? De alguna manera, como muchas iniciativas que han surgido en este país desde los últimos 10 años a nivel de pequeñas comunidades, cómo esos ejemplos los podemos escalar, es decir, cómo los podemos reproducir en el conjunto de la sociedad, porque de momento son experiencias muy poco trasladables al conjunto de la sociedad. Y sobre todo, no permitir que los sistemas públicos se inhiban de su responsabilidad. Primera conversación. ¿Cómo pueden surgir nuevos escenarios de responsabilidad entre nosotros para revitalizar el elemento de la comunidad y los nuevos riesgos sociales a los que tenemos que hacer frente hoy y en el futuro? Segunda conversación. ¿Cómo vamos a resolver el tema del cambio que se está produciendo en el mercado de trabajo? ¿Vale? Pero el mercado de trabajo no hablo de la precariedad, no hablo de todo eso, no. Hablo de las grandes tendencias que hay en este momento en torno a si estas ideas que surgen por ahí de ¿va a haber trabajo para todos? ¿La tecnología, la digitalización va a provocar que se genere mucho menos trabajo? ¿Esto tiene que ver con trabajar menos? Todos esos elementos, ¿no? Que tienen que ver con, de alguna manera, cómo se va a plantear el mundo de trabajo en el futuro. Y este tema, las investigaciones que sabemos, que conocemos o que hemos hecho, lo que nos plantea en este momento es que la discusión está totalmente abierta. No está todavía muy claro hacia dónde van a venir las cosas. Algunas veces se dice, no, es que no va a haber trabajo para todos. ¿Vale? Bueno, pues en el caso de España, la variación que está habiendo entre empleos, vamos a decir, de baja calidad, de media calidad y de mucha calidad, sigue siendo lo mismo en los últimos 40 años, cuando se decía que lo que estaban desapareciendo eran los trabajos del medio, del cuello blanco, ¿vale? Que estaban desapareciendo. Bueno, pues no da la sensación de que todavía, en el caso de España, se esté provocando esa transición, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver el tema de la inserción laboral? Porque es uno de los mecanismos fundamentales de inclusión social. ¿Va a seguir siendo el trabajo, el empleo, un elemento clave? Ahí están todos los discursos de la renta universal, que un poco ya están posicionados diciendo no va a haber empleo para todos, es necesaria una renta básica universal. Ya es una posición política en relación a una respuesta a este asunto. Es un debate tremendamente intenso que se está produciendo en este momento. Un tercer elemento es, y ya pensando en la gente que se está quedando atrás, olvidaros de la palabra rentas. Aquí la cuestión es, ¿consideramos un derecho el que la gente pueda sobrevivir o le vamos a pedir algo a cambio? Si yo preguntara, o si yo soy muy sociólogo en estas cosas, y yo ahora mismo os pregunto en la sala, por favor, levantad la mano los que estéis cobrando una pensión de jubilación. Por favor, levantad la mano los que estéis pidiendo una pensión de jubilación. Vale, ya podéis bajarla, bastantes personas. Hay mucha sabiduría en esta sala que ahora en el diálogo podremos compartir. Si yo os planteo, bueno, vosotros pensáis que es una jubilación porque lo habéis ganado, ¿no? Digo yo, ¿no? Lo habéis ganado. Vale. Imaginaros que yo os pregunto que para que la podáis cobrar el año que viene me tenéis que demostrar que estáis siendo buenos jubilados. ¿Qué significa ser buen jubilado? Bueno, pues los que tengan nietos que los cuiden, los que no tengan nietos que sean voluntarios explicando en un museo lo que hay que hacer. Es decir, tenéis que presentar una batería de acciones para que os volvamos a dar la pensión el año que viene. Me diríais, este chico se ha vuelto loco, ¿de qué me está hablando? Yo tengo unos derechos que me he ganado. Vale, la gente que está en ese ascensor social que está roto, le estamos pidiendo permanentemente condiciones para garantizarles su supervivencia. Aquí tenemos otra gran discusión. ¿Te lo mereces o tienes derecho o tienes derecho a? Aquí tenemos otra gran discusión en términos globales.
La cuarta discusión que yo os planteo es ¿dónde poner nuestros recursos? ¿Dónde poner nuestros recursos? ¿En el antes o en el después? ¿En el antes de que surjan las dificultades o en el después de que se han producido las dificultades? Por ejemplo, un elemento claramente predistributivo que se pone antes de las dificultades es la educación. Todo lo que gastemos en educación va a generar mecanismos para que la gente no tenga más dificultades. Estamos poniendo mucho esfuerzo en ese ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, todos los mecanismos prestacionales, pensiones, prestaciones no contributivas, etcétera, son mecanismos postdistributivos que se ponen a posteriori a que pueda surgir un problema, bien sea en términos de edad, bien sea en términos de salud, bien sea en términos de... ¿vale? ¿Cómo queremos equilibrar nuestra balanza de recursos en nuestro modelo? ¿En el pre o en el post? Y esto, aquí es donde se debate los grandes miles y miles y miles de millones que tienen de presupuesto nuestras administraciones públicas, sean estatales o fundamentalmente aquí el tema se cuece en el ámbito de nuestro país, en el ámbito autonómico. ¿Qué se pone ahí? ¿Qué se pone ahí? ¿En el antes o en el después? Porque mucha gente pide, no, hay que crear una, pues yo qué sé, imagina, ahora mismo estamos en el Candelera, hay que reconocer el COVID persistente como una enfermedad profesional, ¿vale? Si eso se reconoce, va a llevar aparejado una serie de recursos, política postdistributiva, ¿vale? Moralmente o en justicia, a lo mejor todos los que estamos en la sala veríamos que eso es necesario, ¿vale? Pero nuestros recursos son limitados y son finitos. ¿Dónde los queremos poner? Esta es una de las grandes discusiones que tienen que ver para el mantenimiento del modelo social. Y por último, y con eso termino, la última conversación que os propongo es ¿dónde queremos poner la balanza en este tema de la comunidad, en este tema de los mecanismos del bienestar social? Ahí veis la tradicional pirámide del bienestar, ¿no? Entre el Estado, la familia y el mercado, los grandes actores del bienestar, ¿no? Entonces ahí introducimos la comunidad. Entonces de alguna manera lo que planteamos es, ¿podemos tener una discusión sobre en qué medida necesitamos que la fraternidad, el apoyo a los demás recupere espacio? ¿En qué medida la comunidad, que es una palabra en extinción que se está produciendo, podemos empezar a revitalizarla y no fijarnos solamente en que sea cada uno el que se resuelva sus propios problemas? Porque al final determinado tipo de pensamiento nos empuja hacia ese lugar, donde es cada uno que se resuelva lo suyo, cada uno es la responsabilidad individual de cada uno. Entonces yo no niego el peso que tiene que tener el compromiso personal o las responsabilidades, pero ya hemos visto que hay un montón de elementos estructurales que te dificultan, que te pueden dificultar que tú por tus propios medios llegues adelante a poder salir adelante y estar incluido socialmente. Una pedagogía de la fraternidad. En el fondo es, y el límite del informe, cómo una sociedad claramente desvinculada que se va poco a poco desprendiendo de las responsabilidades para con otro, cómo conseguimos que se revincule de nuevo. Y donde pensamos que en esa revinculación el concepto de comunidad es el que va a tener un papel esencial y preponderante. Muchas gracias a todos.